Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Bird Podcast. Es 8 de mayo por la tarde y preparo mis cosas. Una mochila con todo lo necesario, ropa adecuada con un diseño de camuflaje al estilo Forest, mis binoculares, una libreta donde anoto todos mis avistamientos y salidas al estilo de la vieja escuela, una gorra para el sol, repelente para los mosquitos, una buena guía de campo, mi cámara fotográfica y algún snack para lo que se viene mañana. Ya es 9 de mayo, un día importante para los amantes de las aves, ya que se celebra el Global Big Day, por lo cual temprano nos dispondremos a salir en busca de aves. Para ello, tenemos 24 horas donde tendremos que registrar todo lo que veamos o escuchemos en nuestro trayecto. Algunos iremos solos o acompañados de nuestro grupo de pajarólogos. Aún no vivimos ese día, pero en mi caso lo espero con ansias, y así es como lo imagino. Tal cual lo hago con mis salidas pajarísticas, también lo haré este 9 de mayo, siempre y cuando la contingencia lo permita, ya que estamos viviendo momentos complejos con el coronavirus. El Global Big Day es una iniciativa que nació a raíz del importante rol que tienen los ciudadanos en la conservación de las aves, momento en que eBird y el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell hicieron de esto una actividad que convoca a todos los observadores de aves del mundo. Se inició en 2015 y hasta la fecha el Global Big Day ha sido todo un éxito. Nosotros estamos en el hemisferio sur y ya se acaba el verano por acá, por lo menos en el calendario, ya que cada año se alteran más las estaciones, pero a pesar de eso cada hemisferio tiene estaciones bien marcadas. Durante marzo se instala el otoño en el hemisferio sur. El clima comienza a cambiar, los recursos disminuyen y las temperaturas bajan. De esta forma las aves visitantes comienzan a prepararse para su nuevo gran viaje. Este viaje será hacia el hemisferio norte, donde allá está instalada la primavera. En el norte, las temperaturas comienzan a aumentar y por ende los ecosistemas y recursos comienzan a mejorar, situación beneficiosa para la nueva llegada de migrantes. Todas aquellas aves que vinieron al sur ahora viajan en busca de mejores condiciones y así poder descansar, alimentarse y reproducirse. Este es un momento importante en que con la ayuda de todos los ornitófilos podemos contribuir y ser parte del monitoreo mundial de aves, haciendo un catastro de su presencia en cientos de lugares durante 24 horas. Con esta información se pueden hacer mapas migratorios, mapeos de presencia, ausencia y abundancia de especies, y aunque no lo creas, tú puedes ser parte de esto. Ya hacia fines de año celebramos el October Big Day, el gran día de octubre, y no es un mes al azar, en esas fechas es cuando ocurren los picos de migraciones. En el caso de octubre, son las aves que vienen desde el hemisferio norte, zona de nidificación y cría, hacia el hemisferio sur, comenzando sus rutas aproximadamente entre los meses de junio y agosto. Muchas de estas aves viajan tantos kilómetros que pueden llegar hasta tierras tan lejanas como nuestro país, Chile, ya que según algunos expertos, la zona centro-sur del país es un excelente lugar para que estas aves se alimenten y descansen. Ambas fechas son importantes para cualquier amante de las aves, pero para los observadores chilenos el mes de octubre es más atractivo por la cantidad de especies que se pueden avistar, muchas de ellas recién llegadas a nuestro país, visitantes cíclicos que embellecen nuestras tierras. Para muchas de las aves que llegan al sur del mundo, este es su primer viaje. Volaron durante miles de kilómetros para llegar a lugares tan lejanos como el sur de nuestro país. Por ejemplo, ver el zarapito pico recto en nuestras costas o humedales es estar viendo un ave que en algunos casos hace viajes de hasta 16.000 kilómetros durante días. Sorprendente, ¿no? En el caso de las aves que migran al sur y llegan a tierras chilenas, utilizan ciertas rutas migratorias como la ruta del Atlántico o la ruta central o ruta intermedia, que incluye también la ruta de Mississippi y la ruta del Pacífico o ruta oeste. A nuestro país comienzan a llegar más o menos en el mes de octubre, llegando a su pic en el mes de diciembre.
Aprovechando la abundancia de recursos en este hemisferio, las aves migratorias se quedan hasta el mes de marzo alimentándose y descansando, para ya comenzar a dejar estas tierras entre marzo y fines de abril. El Global Big Day de mayo del 2019 en Chile salió bastante bien, quedando en el 10º lugar a nivel mundial, registrándose un total de 1.249 listas con 302 especies registradas. Datos de eBird para el Global Big Day en el mundo registran un total de 33.000 personas que participaron, subiendo un total de 88.650 listas, donde se logró registrar un total de 6.867 especies diferentes. Todo un éxito. En conclusión, la participación ciudadana es esencial para la conservación de las aves, sobre todo en estos tiempos, en los que la tecnología nos permite estar conectados. No es necesario que seas experto en aves, simplemente que tengas las ganas de salir, caminar y aprovechar la instancia para registrar. Es por eso que, en dependencia de la contingencia con el coronavirus, si todo mejora, te invito a participar de esta iniciativa este 9 de mayo de 2020. En caso contrario, quedará pendiente para octubre de este año.